Bueno, pues aquí estamos un día más con todos ustedes en esta sintonía de Radio Realejos, con esta entradilla que incluso antes de entrar con ustedes y que nos sigan a través del YouTube y el Face, ven a José L. del Pino, los saludo, bienvenido, buenas tardes. Bien hallado. ¿Cómo estamos, José L? Muy bien, en esta semanita tan especial. Sí, bueno, y como digo yo, hoy disculpamos a la amiga Lali González, bueno, in extremis salió de la prueba médica que tenía y no llegó a tiempo, pero bueno, desde aquí le mandamos un fuerte abrazo y ya la próxima semana se integrará con nosotros ya definitivamente y bueno, ya está mucho mejor, nos alegramos mucho. De aquí un beso muy grande a la amiga Lali. Como digo, a micrófono cerrado estaba haciendo lo mismo, estaba tocando, más o menos, pero hiciste una variación ahí que me gustó también, ¿no? Es decir, que eso también entronca con ese dicho de que el autor pues también en cierta manera tiene, ¿no?, sus dejes y sus cositas, ¿no?, como esencias que pueden entrar o no con una nota dada, sino que algunas veces también, pues no sé, hace una versión nueva, ¿no? Hombre, cuando uno se pone a hacer, en mi caso, por ejemplo, muchas veces yo escribo las melodías, escribo la melodía base y después intento reproducirlo siempre lo más fiel posible a la composición. Pero en este caso, en la sintonía, he de admitir que teniendo la melodía base, me iban saliendo un montón de ideas. Sí. O sea, esto ha sido fue un reto tuyo, un reto de venga, a ver si puedes. Y en una semana intenté darle vueltas ahí a melodías que tenía en mi cabeza, sobre todo con el concepto del canario, ¿no? Esa danza está inspirada básicamente en un canario, ¿no? A mí siempre me ha gustado mucho ese género. Y después intenté utilizar pues todos los cacharros que hemos visto por aquí más de una vez. O sea, si se ponen a escuchar ahí, hay lapas, hay de todo. Hay de todo. Bueno, tambores, panderos. Tengo que felicitarte, felicitarnos todos y especialmente agradecer mucho a la audiencia, porque la última entrega ha sido brutal. ¿Cuántas reproducciones ha tenido, tanto en YouTube como en Facebook, ¿no? La gente gusta mucho del timple y sobre todo en los rasgueos y demás. Bueno, la gente estuvo muy pendiente de todo ello. Sí, mira, lo estaba comentando el otro día con varios compañeros. Digo, fíjate tú, qué cosa, ¿no? Esto de las redes, el algoritmo o las preferencias de las personas. No sé muy bien qué hay detrás, si es una máquina algorítmicamente o es que la gente elige o no elige. Me encantaría que fuera lo segundo. Exactamente. Bueno, pues estábamos hablando, digo, qué cosa, qué curiosidad, ¿no? O sea, cuando uno hace melodías y hace cosas muy técnicas, sin desmerecer lo que hicimos el otro día, ni mucho menos, que los rasgueos llevan muchísima técnica y muchísima práctica. Pues sí, tiene sus reproducciones, tiene su alcance, la gente te dice. Sin embargo, después, un simple vídeo, tú rasgueando en una parranda, que lo tengo en mis redes, en una de las redes colgué un vídeo, yo haciendo un rasgueo en un tenderete que fuimos con unos amigos a echarnos pues a picar algo, ¿no? Y perrabino. Sí. Entonces, y resulta ser que alucinante. Y no solo eso, como rajea y no sé qué. O sea, al final te das cuenta que menos es más. Sí, en muchos casos, menos es más. Y que el timple, y en este caso la contra, que es lo que hoy quiero un poco tratar, pues tiene esa magia en ese recurso técnico que es lo que lo define, que es los rasgueos, el acompañamiento. Ese ecosistema que hemos hablado muchas veces, donde el timple mejor se desenvuelve es pues repicando y es acompañando. Bueno, y lo que no hay duda es que la gente valora mucho lo que es el saber hacer, el arte, el virtuosismo o incluso, no sé, la capacidad que tengan personas para desarrollar su saber hacer, en este caso musical, y la gente todavía... Eso es 2.0. Tú vas a un tenderete, tú vas al Puerto de la Cruz y te ves a un chiquillo con una guitarra tocando una versión de John Lennon o de los Beatles o de Ringo, no sé, de cualquier autor, ¿no? Y te quedas abobado y la gente le va a sus perritas y demás, ¿no? Es decir, la música en vivo, a mí me dijo una de las personas que venía al Sephora Park, en el turismo, digamos, nórdico, que dice que lo más que valoraba el nórdico de Puerto de la Cruz era que iban a muchos sitios con música en vivo. Es decir, que la música en vivo se prodigara, que no la perdiéramos, que está bien mucho de poner esas cornetas y los DJ y la música, bien para gente joven y tal, pero que nunca perdiéramos él se quedaba embelesado viendo tocar el piano, el violín, la guitarra. Es decir, la música es igual que la sinfónica, con las bandas de música además, te quedas al helado. Es decir, ver una persona tocando un instrumento es algo muy humano. Muy humano.
Yo siempre he dicho respecto a ese detalle de la humanización del arte. Sí. Y cuando hablamos con muchos amigos respecto a eso de qué es exactamente humanizar el arte, porque el arte de por sí ya de por sí es humano, ¿no? O sea, exceptuando lo que ahora está surgiendo por ahí con las inteligencias artificiales, que yo no discuto que deje de tener un componente humano, porque al final estas inteligencias fueron diseñadas. Bueno, ¿quién fue primero? ¿El huevo o la gallina, no? Bueno, pero ese componente humano, fíjate, la humanización, o sea, el humanizar, hay programas informáticos incluso que intentan emular ese efecto humanizante. O sea, cuando tú tienes una melodía, me refiero a la música específicamente, tienes una música y quieres darle un cierto carácter más cálido, más interpretativo, hay una opción que es humanizar. Fíjate tú qué detalle. O sea, yo cuando vi ese botón, a uno que le gusta la filosofía, lo primero que dije, uy, qué filosófico se está volviendo esto, ¿no? Donde de repente un valor a tener en cuenta es la humanización. En otro registro, humanización del deporte. Botón de palabrotas. No, eso no. El caso es que después eso tenía una explicación y lo estuve leyendo en su momento. Me entretuve durante un par de meses buscando información sobre eso. Y es la esencia del error. Sí. Fíjate tú qué cosa, ¿no? Uno atribuye a la palabra errar, o sea, a equivocarse, como algo meramente negativo y despreciable, ¿no? Y resulta ser que el error es la piedra fundamental, es el vértice para empezar a construir todo, desde una mente hasta un proceso colectivo, y de ahí pasamos a una acción social, lo que quieras. Sí. O sea, el ser humano como civilización se construye en base al error, en base a los errores, en base al aprendizaje, porque para aprender hay que equivocarse. Fíjate, qué cosa tan abstracta, ¿no?, de entender, porque lo primero que vemos es que equivocarse es lo peor. No te equivoques, no, perdona, equivócate. Es lo que yo le digo, por ejemplo, a todos mis alumnos que siempre están por ejemplo, cuando están en clase, hacen algo, un detallito nada más, hacen algo y se equivocan y de repente lo primero que les sale es perdón. ¿Perdón por qué? ¿O porque me equivoqué? Pero es que a mí no me ha hecho nada. No ha habido nada malo. Equivocarse es parte del aprendizaje. Es parte, o sea, necesaria. Además. Es totalmente necesario. Equivócate 1000 veces. Sí, equivócate 1000 veces para aprender. Eso sí, para aprender. Ser constructivo ante el error, porque equivocarse, evidentemente, después puede haber otros serios problemas si realmente no eres consciente de dónde está el error. Pero yo creo que ahí reside el problema, el no ser consciente. Pero si tú estás siendo consciente, no tienes que pedir perdón. Lo que tienes es que intentar entender dónde te has equivocado y aprender. Mi padre decía una cosa que era muy curiosa. Decía más o menos lo mismo, ¿no? Que parte del aprendizaje es el error, ¿no? Dice, si tropiezas una vez con una piedra, pues claro. Si tropiezas 2 veces, bien. Hombre, cuando ya tropiezas 3 veces, plantéate, entonces hay algo que falla. Sí. Pero mientras tanto, no. Claro. Es decir, que en realidad, lo que dices tú, hay que aprender del error. El aprendizaje viene dado los científicos. ¿Cómo han llegado a la cura? ¿Cómo han llegado muchas veces equivocándose? Y muchas veces no llegan a verdaderos descubrimientos. Gracias a la equivocación. Gracias a la equivocación, que estamos buscando otra cosa y surge esto. Sí, cierto. Vale, pero es que en la música el concepto de las variables erráticas son fundamentales. Por ejemplo, si tú juntas 2 violines por un efecto físico y auditivo, desde que tú juntas, por ejemplo, 2 violines tocando exactamente la misma nota, va a sonar desafinado. Va a haber algo que no cuadra, que no funciona. Porque hay una serie de armónicos, una serie de procesos físicos que hacen que, aunque sea, tú pones un analizador y te dan exactamente la misma nota, están dando los dos menores violines, pero el cerebro interpreta que eso no cuadra. No, sin embargo, porque son 2 intérpretes, porque son 2 seres humanos, porque cada uno tiene su propia esencia, ese espíritu, que muchas veces, hay un tratado muy interesante sobre la espiritualidad en la música que te quedaría sorprendido. Sí, creo que he leído algo sobre eso. Es increíble. Sin embargo, para que una orquesta sinfónica funcione muy bien, tienen que haber microvariables. Sí. O sea, los instrumentos tiene que tener cada uno. Están desajustados porque son personas diferentes quien lo toca, además precisiones diferentes, etcétera. Pero la suma
de el todas compendio. esas variables, Sí, sí. da una constante. Claro. Es una cuestión matemática muy, Cierto. O sea, esa suma de variables da una constante. Con Sí. el principio, ahí es donde empezamos a hablar del principio de incertidumbre. Sí. Y es fundamental el tenerlo en Pues cuenta. mire, hablando hasta de matemática, bueno, el lenguaje musical también es lenguaje en cierta manera matemático, de igual manera que el lenguaje, pues el léxico, el nuestro, el de comunicar a través de la voz y escuchar y demás. Todo tiene una cierta lógica y Claro. una compensación. Otra cosa es que después cada uno lo interprete como quiera, ¿no? Claro. Bueno, pues el otro día nos traíste un tema relacionado con el timple y hoy... Hoy es la contra, hoy traigo la contra. Hoy vamos a hablar de la contra, que es la variable del timple. He venido, hace algunos programas traje la contra, traje un poco para que vieran un poco la diferencia entre la kícara, el timple, la contra. Sí, el problema de la kícara es que se me rompió. Se me despegó. A ver, que hay mucha gente que puse por las redes, no pude hablar de la kícara porque se me rompió. Y un poco más que, bueno, ardió Troya. No pasó nada, simplemente que se despegó el puente, que suele ser, no es tan habitual, pero bueno, es uno de los talones de Aquiles. Era una kícara requintadita, ¿eh? Sí, ahí sí, estaba sí. ahí. Y saltó el puente, se despegó el puente. Eso Entonces, debe ser por mucho taquín también. No sé muy bien por qué pasó, pero Bueno, porque pasa. suelo cuidar bastante los instrumentos, pero pasó. Entonces, Para eso están los luthiers, Sí. Entonces, bueno, ya está en el taller y ya dentro de poco la vuelvo a tener por aquí porque eso es un arreglo bastante sencillo, no es nada complicado. Bueno, pues traje la kícara, no pude, el timple un poco intenté explicar y yo creo que funcionó medianamente cuáles eran las bases rítmicas y qué utilizábamos para poder hacer una serie de ritmos y yo dije, bueno, y ahora vamos a llevar la contra para que la gente entienda, y además una contra especial, ¿vale? Sí. Una contra un tanto especial, para que la gente entienda ese binomio, ¿no? Que últimamente está surgiendo en muchos grupos, cual me alegra muchísimo, entre el timple y la contra, y cuál es el papel que cumple la contra, más allá de ser un instrumento que tiene unas posibilidades enormes. Yo me dedico prácticamente a tocar la contra y estoy muy orgulloso de ello, o sea, me dicen timplista, pero a mí me encantaría que me llamaran contrista. Y claro, y que la contra no quiere decir que esté en contra del timple. No. Es una cosa que estamos hablando, ¿no? La contra y el timple son hermanos. Sí, totalmente. Sí, además la contra es el hermano pequeño. Es pequeño. La gente piensa que el timple es pequeñito. No. Son esas relaciones familiares donde el hermano mayor es más pequeñito en tamaño, pero... y el que va después es el zangalote y el luchador. Eso, en mi casa, por ejemplo, yo creo que va a pasar una cosita así. Espero que me disculpen mis hijos. Porque mi hijo Adexe, que es el pequeñito, es el que tiene... el que va a ser más... el que tiene el porte, vaya, de luchador. Sí. Mientras que Ancor es un poquito más fino, como dice el otro, ¿no? Sí, más fino. Bueno, pues en cualquier caso estamos hablando... Mira, yo quiero mandar un saludo a especialmente todo lo que es en sí la diáspora, los hogares canarios, las casas canarias en todo el planeta. Hablábamos con el señor Álamo desde Alicante, un saludo al hogar canario de Alicante, y también porque este tipo de eventos lo ven mucho. Queremos que ustedes lo compartan, le decía yo a Álamo, compártanlo con otros hogares canarios de todo el planeta, porque esto seguramente habrá gente que igual esté aprendiendo a tocar el timple o que incluso a nivel, pues bueno, que pueda hacerlo. Es decir, cuanto más seamos los que lo podamos compartir, mejor, ¿no? De eso se trata, compartir, ¿no? Yo no sé si hay vuelo directo de aquí a Alicante, pero si me quieren llevar, yo estoy dispuesto. Bueno, yo, la Big Band también estaba hablando porque también tienen un grupo allá. Bueno, pues mira, ellos tienen una capacidad, te lo digo, que han llevado grupos aquí para allá y demás, y están muy dispuestos y están trabajando durante todo el año para que la canariedad esté presente en esos sitios y en otros, ¿no? ¿Sabes una cosa? Una vez fui al Hogar Canario, una anécdota, no me acuerdo exactamente qué Hogar Canario fue, pero era en tierras peninsulares, y llegó un señor, ¿no? Bastante mayor, y me dice, mira mi reloj. ¿No? Mira el reloj, y yo no caí. Dice, tiene 1 hora menos, lleva 40 años así. ¡Oh, Dios! Me impactó tanto que dijera eso ese hombre, como diciendo, yo todavía llevo Canarias en el reloj. O sea, y él era canario, por supuesto. Dice, lleva 40 años que le cambio la pila y me lo intentan poner en hora y le digo, no, 1 hora menos. 1 hora menos. Oiga, no, usted déjelo como está, ¿no? Sí. Estos días he creado una frase que la voy a rubricar con eso y que estos días lo he dicho yo. Lo bueno, si es compartido,
más bueno todavía. O incluso dos veces bueno, como Dos dice el veces dicho, bueno, ¿no? sí. Pero sí es compartido, porque lo bueno hay que compartirlo. Estamos pienso que cansados de compartir tantas malas noticias, tantos desastres naturales y sobre todo causados por el hombre. Y lo lógico es que, pues bueno, hablemos también de lo bueno Pues sí. compartido. Pues vamos a compartir con toda nuestra Bueno. audiencia también la 107.9 FM y también a través del YouTube y el Face en cualquier parte del planeta. Así que... Bueno, yo les voy a, si te Venga, parece, todo les voy a tuyo, explicar todo un poquito en qué consiste esto de la contra y por qué surge. Hace unos años yo intenté buscar información, la verdad que no hay mucha literatura al respecto, no hay muchos archivos que podamos de donde tirar y poder llegar a una conclusión o por lo menos elaborar una hipótesis. No hay mucho, ¿no? Más allá de lo que encontramos respecto a la contra. Lo que sí se puede decir con certeza que es una variante del timple, por eso digo de que el timple es el hermano mayor, porque la contra surge del timple, donde al igual, por ejemplo, este efecto es bastante común, o sea, cuidado. ¿Qué fue primero, la bandurria o el laúd? Vale, me refiero a la bandurria española y en el caso el laúd español. ¿Qué fueron primero? Uno piensa que como el laúd es más grande y es más grave, pues que es el instrumento y que el otro, la bandurria en este caso, y es al revés. O sea, el laúd proviene de la bandurria y es una necesidad acústica de intentar buscar registros un poco más graves que sean un poco más suaves a la hora de poder hacer pues melodías, arreglos musicales. ¿Por qué? La lógica física desde el punto de vista de la tesitura. Sin desmerecer ni mucho menos el sonido agudo de estos instrumentos, cuando tú tienes un violín puedes hacer verdaderas, por ejemplo, digo violín agudo, ¿no? En los registros agudos puedes hacer, bueno, hay composiciones de todo tipo que pueden avalar precisamente que con este instrumento las posibilidades que se tienen. No vamos ahora a ponernos aquí a sentar cátedra respecto a lo que se puede hacer con un violín. Pero un concierto solo de violín, solo, te estoy hablando a lo mejor de 40 minutos de una persona ahí tocando solo un violín sin ningún registro, sin ningún acompañamiento y demás, es un poco difícil. A la cuarta, quinta canción, al cuarto, quinto interpretación ya empiezas un poco porque te satura ese sonido tan agudo, ¿no? Sin embargo, tú puedes, sin ningún tipo de problema, puedes soportar, entiéndase siempre en el entrecomillado lo de soportar, pues un concierto de 40 minutos de un cello. Sí. ¿Por qué? Por una cuestión acústica, básicamente. Porque el registro, a ser más grave, esas frecuencias medias graves, pues hacen que un poco tu cerebro pueda asimilarlo y no tener esas estridencias agudas. Y ralentizar, en cierta manera, el pulso, todo. Sí, puede hacer un montón de... relajarte más. Sí, claro. Tiene que ver mucho con esos ritmos vitales, ¿no? Esos sonidos de impronta natural, donde, por ejemplo, se dice que los mejores arrorroes los cantan hombres. Y tú dices, ¿cómo va a ser eso? Si las grandes manifestaciones... No, sí, por supuesto que las voces femeninas, la voz de la madre, pero no verás una voz cantándote un arrorró hiperagudo, ni muy alto de volumen, con mucha presión. Son melodías muy graves, muy dentro de ese registro natural de llevarte a un estado de relajación. Sí. Y cuando digo de los hombres me refiero a que hombres que cantan arrorró a sus hijos, que acunan a sus hijos, cuando se ponen a hablarles con una voz masculina, una voz más, evidentemente, más grave, suelen ser más efectivos incluso. Sí. Pasa que hay pocos hombres que quieran hacer eso por una cuestión. No vamos a entrar en ese término, pero sí que está estudiado que el ser humano tiende a buscar esa relajación en base a esa... Pues mira, acabas de dar una idea para muchos grupos que nos están ahora escuchando y viendo. Señores, plántense que alguno de esos padres canten un arrorró. Que canten un arrorró y lo metan dentro también de su espectáculo. También es cierto que la figura materna, claro, la madre, pero hoy ahí en va día, asociado. hoy en día, al igual que hay una mujer que canta polcas que antes no cantaban porque se las prohibían, o incluso en canciones que eran mucho más, digamos, antes se valoraba mucho la voz de hombre, cantarina, y sin embargo la mujer siempre, hay isas y folías. Mira, acaba de surgir una buena idea. Lo estoy pensando mientras estás hablando y digo que qué buena idea el cantar un arrorró. Bueno, pues habrá que buscar ahí
Voy a mandarle un saludo a Josué. A Josué, para mira. ver si él se anima, a Josué Rodríguez. Él es padre. Sí, claro. Oye, pues, amor, tiene un chiquillo todavía en edad que le pueda cantar. No creo que ya No, el ya, chiquillo ya de- yo tampoco tengo, ya mis hijos ya no. No. Bueno, pues entonces lo que decía, surge esa idea de bajar de tonalidad y hacerlos un poco más graves los instrumentos en función a esa búsqueda de un poco más Y de... lo mismo de tal. sucede entonces con la contra. Exactamente. Sí. El timple es un registro agudo, ¿no? Y además tiene ese salpiconeo, ¿no? Que tiene el Sí, timple sí. acústico. Y la contra es muchísimo más grave. Y todavía se pone más grave si hacemos lo que, por ejemplo, yo hice. Mira, habitualmente las cuerdas de la contra se afinan de esta manera. Tienes una primera cuerda aguda, segunda, tercera, y voy a hacer como si sonara. La cuarta cuerda tendría que sonar así. O sea que el sonido de la contra sería en las cuerdas. Tiene ese sonido de agudo, menos agudo, agudo, después vuelve un salto agudo y agudo, ¿verdad? Sí. Ese es el sonido de la contra. Está afinado una cuarta por abajo del timple. O sea, la segunda cuerda del timple es la primera cuerda de la contra. Vale. Por lo tanto, es más grave que el timple. Más grave. Sin embargo, a algunos se nos ocurrió que si cogemos y afinamos las tres primeras igual, pero después la cuarta, las octavamos. No hacemos la afinación reentrante, que se llama. Sí. Sino utilizamos una afinación recurrente como pues de más agudo a más grave. Teniendo en cuenta... Muchos dirán, pero es que entonces eso no suena a timple, no suena tal... Y no les quito la razón, porque precisamente la afinación reentrante del timple es una de esas características que hacen que tenga ese sonido. ¿Sabes por qué no suena a timple? Porque es una contra. Es porque es una contra, ¿no? Bueno, no suena ese efecto timplístico. Yo más que nada para aquellos que son tan técnicos, ¿no? Exacto. Yo como no entiendo mucho de música me pongo en el lugar de ellos. Sin embargo, se me ocurrió que tenía que existir algún tipo de... Habría que desarrollar alguna técnica para que la contra sonara Más con a el timple. mismo... Sí. Con el mismo esta contra afinada, sí, en octava. ¿Vale? Repito. Que tenga el mismo efecto del timple sin perder estos graves que a veces nos ayudan muchísimo, sobre todo cuando hacemos melodías con un grave ahí que no... o acompañamientos, o que precisamente los graves nos aportan ese suelo. Me vino a la memoria. ¿Eso que hiciste antes? Sí. Una ola rompiendo en la Sí, orilla. sí, Qué sí. bonito. Me vino. Bueno, pues la técnica que se me ocurrió es utilizar esto es una técnica que se utiliza mucho en la música sudamericana, sobre todo, que es los bordoneos. ¿Qué Sí. es los bordones? Los bordones son las cuerdas que están bordoneadas, o sea, Sí. que están entorchadas. Sí, sí. En la guitarra tenemos 3, en la contra solo tenemos 2, porque son 5 cuerdas. Sí. Mientras que en la guitarra son 6. Entonces, claro, si tú utilizas un bordoneo y un poco focalizas el rajeo entre las cuerdas de arriba, o sea, la tercera cuerda, cuarta y quinta, y la primera, segunda, tercera, o sea, siempre teniendo la tercera cuerda como eje central, Cierto. pues tienes dos registros, uno agudo y uno grave. Y tienes ese registro que en muchos aspectos pues suena como un chitarrín, ¿no? Una especie de requinto, Sí. a falta de una cuerda, dicen muchos, vale. Pero si tú haces un rajeo determinado y utilizas el bordoneo, pues ya la cosa cambia. Por ejemplo, en el caso del timple, pues tendríamos registros agudos. Sin embargo, con la contra yo puedo hacer ese roncote que se queda. Fíjate tú, con un mismo registro y tienes 3 cuerdas ahí. El efecto rítmico que estoy utilizando fue lo que hablamos el otro día. Utilizo Sí, las mismas palabras. la misma. En este caso estoy haciendo música, música, mesa. Música, música, mesa. Pasa que el música lo hago en las cuerdas arriba. Música, mesa. Música, música, mesa. Música, música, mesa. El me lo hago arriba y el sa subo. ¿Cómo suena? Y ese efecto. Esa notita aguda, porque creo que tocar la contra como un timple, bueno, si no hay timple, pues está bien.
porque al final es Pero un si timple. no. Pero si hay un timple, yo creo que hay que definir bastante claro, y es una de las cosas que siempre recalco en los sitios donde voy a dar charlas sobre la contra y el timple, les digo, cuidado, cada instrumento tiene su lugar, cada instrumento tiene su rol, así como la guitarra hace la base de acompañamiento, con unos graves y una estabilidad rítmica bastante básica entre comillas, me refiero desde el punto de vista rítmico. El timple tiene su lugar y la contra tiene su lugar, que en este caso hace el contratiempo del timple. O sea, de ahí viene lo de contra, sí, quizá, claro. o por lo menos es el significado que le hemos dado contemporáneamente ahora a ese elemento. Y yo me pongo en el lugar de, como digo, los que no saben nada, ¿no? Y los dos se dan la mano. Claro. Esa es la idea. Esa es la idea. Que cuando el timple está diciendo A, la contra está diciendo B. ¿Se entiende? Pero entre los dos dicen AB. O sea, contra y contraste, entonces, en este caso, ¿no? Exacto. Entonces, si rítmicamente el timple está haciendo la base rítmica en el primer tiempo, pues la contra pues intenta hacer un contratiempo, pero un tanto especial, porque los dos están tocando en el mismo tiempo. Habitualmente en música, cuando hacemos un contratiempo es sencillo. Si yo toco en este primer tiempo, 1, pues el contratiempo sería el 2. Por ejemplo, imagínate una batería. El bombo hace pum en el 1 y la caja hace el contratiempo. Ca, pum, ca, pum, ca. Ese es el contratiempo. Sí. Está contrario al tiempo fuerte. En este caso, pum, ca, pum, ca. Pues hacer un contratiempo sería eso, rítmico. Estrictamente sería algo así. Sería donde el timple da el 1, pues la contra diga el segundo. Y eso es bastante complejo, muy complejo. Y no es tan efectivo. ¿Cómo lo hacemos? Que los dos estén tocando, pero que los acentos estén en distintos Están en distintos, claro. Los acentos. Si el timple acentúa, por ejemplo, los dos están haciendo música, 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 ¿vale? Música, música, música. Y los dos tendrían que acentuar en el mu, ¿no? En la primera sílaba. Música, 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 música. Pero si yo de repente le digo al timple, mantén esa estructura, música, 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 y la contra hace música, 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 en el K. Los dos están haciendo las tres figuras igual. Pero al final, ese cambio de acento da una sensación de contratiempo. Entonces, ¿qué conseguimos con eso? Distintos acentos rítmicos, ¿vale? Porque ahí hay unos acentos, primero, uno en cada tiempo, y ahí un contratiempo en la tercera parte, mientras que se consigue que esté lo agudo del timple más el roncote, toda la parte grave de la contra. Eso que gana en un grupo folclórico, por ejemplo, es que es enorme lo que se consigue, es enorme, porque con 2 guitarras, una contra y un timple, donde antes a lo mejor necesitabas 4 guitarras, bueno, a lo mejor con los números estoy exagerando un poco, ¿no? Porque también va en función de los guitarristas y de cómo toquen, pero donde antes necesitabas tener esa presencia de graves y medios desde la guitarra, lo tiene. Ahora la contra lo está cubriendo ahí constantemente, y encima con esa característica que es rítmica, que es muy rítmica, entonces de repente te encuentras ritmos muy, 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 muy curiosos. Y en la música canaria, en el folclore canario, pues a veces necesitamos de ese tipo de contratiempos, ¿no? A nivel rítmico para que la cosa camine mejor. Sí. Entonces, en los grupos donde hay contras, y por lo menos está estructurado y no están haciendo lo mismo los dos instrumentos, que parece al final después, cuando hacemos lo mismo, parece una pelea de perros, ¿entiendes? Y eso no se escucha ahí un rugu, una pelota que no es normal. Al tenerlo definido, aunque que los dos instrumentos estén haciendo prácticamente lo mismo, pero que se acentúen en distintos sitios, hace que la riqueza armónica y rítmica sea enorme, enorme. Y entonces, ¿eso se ve mucho más en parranda o en grupos consolidados o no tiene nada que ver? Es que en las parrandas uno a veces uno hace y el pero que es digo curioso, que es más verlo. Yo lo que quiero decir que es más frecuente verlo en un lado o en otro. En los grupos yo creo que pues con criterio más o menos se haya pues establecido estos parámetros, que tú llegues y digas, bueno, porque el timple está haciendo esto y vamos a preocuparnos. Muchas veces en los grupos pues o no da tiempo o lo que fuera, entonces hay cosas que no se tienen muy en cuenta. Sí. Pero esta sería una de ellas, al igual que nos preocupamos porque el bombo, por ejemplo, esté en su sitio y haga los toques que tiene que hacer, y la pandereta, por ejemplo, que son dos elementos que hoy en día forman parte de los grupos incuestionables, ¿no?
Hay mucho debate sobre eso, Sí, pero forman parte de casi todos los grupos. Sí, Entonces, sí. ya que nos ponemos mucho que rítmicamente el bombo esté en su sitio en los tiempos fuertes y que hagan lo que tiene que hacer, y la pandereta pues un poco Sí. cumple esa parte más aguda, más rítmica y demás, pues, pues con el timbre y la contra debería ser igual en aquellos sitios donde haya timbre y contra, evidentemente. Yo recuerdo haber oído a una persona mayor diciéndome que ese grave de la contra, en cierta manera, lo que da también es un amparo a ese ritmo que muchas veces lo solemos hacer con otros aparatos, incluso eléctricos y demás, es decir, los bajos, ¿no? Sí, bueno, hay una discusión muy grande respecto, por ejemplo, al bajo, ¿no? O sea, te llegan y te dicen, el bajo, porque el bajo tiene que ser sonido acústico. Sí. Isidro, yo No terminas de... no termino de entenderlo. En lo que es folclore, claro, estamos hablando de una dimensión muy grande del folclore, pero en la música más tradicional, más fehaciente a nuestros, digamos que tocadores de antaño, lógicamente no va. Pero no va porque no se quiere. Porque no se quiere. No porque no se deba o demás. Me explico, y sé que con esto me voy a agarrar, me van a dar de No, cocotazo. oiga, lo dijo José. Lo dije yo. Lo dijo José. Porque hay mucho puritano. Vamos a ver. No, y lo digo también yo, oiga. ¿Dónde está la línea Sí, en la que hombre. se dice, en la que se establece que el folclore de antaño X Sí. tiene que ser con este tipo de instrumento, con este tipo de tal y demás? O sea, ¿dónde está la línea? Porque siempre habrá alguien que diga, no, la guitarra no es con cuerdas de nylon, se tiene que tocar con cuerdas de tripa. Bueno, sí, pero No, es que el tambor tiene que ser con... No, vamos a ver. si lo hace ancestralmente como representación viva y fehaciente de una etapa determinada del folclore, muy bien. lo acota y entonces la gente lo entiende. Perfecto. Entonces, lo que es necesario es acotarlo. Pero lo que pasa es que después todo evoluciona, nada permanece. ¿Vale? Lo que es necesario, entonces, estamos de acuerdo Sí, en sí. que hay que hacer el ejercicio complicadísimo Cierto. de decir, señores, y además ser honestos Sí, con lo que nosotros estamos haciendo es el folclore que se hacía de tal a tal fecha. correcto. O Y bueno, de tal a tal fecha no Sí. existía este Sí. instrumento. Eso que parece tan sacrilégico en el mundo del folclore, que pasa, pero ¿cómo? Perdona, eso se lleva haciendo la música clásica desde que Sí, están los conservatorios. cierto. Tú estudias el barroco y estudias en una época determinada. Se ha acotado, se ha llegado a una normalización temporal histórica donde se dice que el barroco dura de aquí a aquí, que no es exactamente así, siempre hay variaciones. pero que sabes cuál es la etapa. Y te obviamente. dicen, si quieres tocar música barroca, como el barroco, cuidado, porque tú puedes tocar música barroca con una guitarra actual que no Sí. es barroca y que Exacto. no existía en el barroco. Sí. Muy bien. Vale, pero si tú quieres estudiar el barroco tal cual, ser muy fiel, Tienes que utilizar. pues tendrás que utilizar una viola de gamba, vas a tener que utilizar el archi y la aguja del Y tienes que etcétera. restringir la parte técnica, instrumento. técnica tecnológica Al instrumento. a lo que es el instrumento. Y vas a tener que tocar Claro. pues con una serie de instrumentos que hoy en día no existen. Sí. Existen, pero porque se han hecho esos estudios. ¿Pero qué hemos hecho para poder hacer eso? Sí, cierto. Una acotación. No, y que yo creo que la gente lo ha entendido como tal. Es decir, Exacto. nadie pone Nadie discute. ni un solo Voy a un concierto de música renacentista y los Sí. instrumentos son renacentistas. Porque clavicordio, desde todo ese exacto, tipo. a no ser que te lleguen y te digan, estoy haciendo una relectura del Renacimiento Es con otra un cosa. instrumento que Bueno. no es renacentista. Bueno, vale, pero eres honesto. Sí, eso es como ¿Qué una pasa? Que recreación de cualquiera de los, no solamente música en el folclore, la música universal. Exacto. Una recreación que haces de un determinado momento y es Con- una versión tuya. Con el instrumento que tengo. Claro, Porque, evidentemente, claro. bien. ¿Qué pasa? Que en el folclore ese ejercicio a veces es muy complejo, porque tú llegas y Sí. le dices a alguien, no, esto es la música, esto no puedes tocar un bombo. ¿Por qué? Porque en los grupos en los puritanos no había bombo. ¿Qué grupo? ¿En qué tiempo? ¿En qué fecha? ¿En Claro. qué momento? No, hace 200 años. Pues que a lo mejor es que ni siquiera existía el concepto. No lo sé, pero vale, pero acótamelo y entonces ya podemos entrar en una discusión Sí. y ya podemos empezar a llegar a un acuerdo. Pero a veces esas acotaciones son muy, muy genéricas. Entonces, claro, de repente, no, ¿por qué no? A lo mejor entonces no es porque seas puritano, es que no te gusta, es diferente. Bueno, pero yo lo único que digo es que, como tú decías antes con respecto a la música clásica, si uno acota las cosas ya está. Es decir, tan sencillo. estos grupos pertenecen a Exacto. a esta etapa de la historia y ellos juegan con esas normas. Exacto. Y después los grupos, pues Entonces, hoy en si tú día, me llegas a mí y me no- dices, vamos a tocar el folclore que se tocaba en los años 50, 60.
voy a ser más exagerado. Vamos a tocar el folclore que se hacía del 70 a los 90. Sí. Fíjate tú, que casi reciente, estamos hablando de nada. Sí. Bueno, a lo mejor tendrías que tocar un contrabajo. Sí. Porque era el instrumento. Ya está un órgano hawaiano con el sonido hawaiano que bueno, hacían. no, un contrabajo me refiero para hacer el bajo. No, pero yo me refiero yo introduciendo temas que en esa etapa fueron cruciales sí. en temas como los guaracheros, por ejemplo, bien. ¿no? Entonces, de repente, tú me dices, no, pero es que vamos a irnos a principios del siglo XX. Es que ni siquiera había contrabajo, es que todavía no se había introducido ni el bombo, legüero, sí, que es el que tenemos habitualmente. Lo que hoy se ve en las parrandas es una evolución del bombo legüero. Y en muchos casos la pandereta, bueno, ahí hay un debate porque la pandereta es un poco más, es anterior, los panderos y demás, y su utilización. Pero evidentemente no había ni bajo ni nada. Pero entonces, es sencillo. Yo lo llevo también al tema de los indumentos. Tú te vas a vestir como se vestían en el siglo XVIII, pues usted tiene que utilizar las piezas y si puede ser incluso hasta el propio lino que usaban, porque tienes que si vas a representar eso específicamente. Exactamente. Y después está la otra parte. Por eso es el trabajo tan grande que tenemos, que el día 26 no se nos puede olvidar en el Salón de Actos de la Casa Municipal de la Cultura de Los Realejos, con los grandes de nuestra tierra desde ese punto de vista, del folclore más ancestral, como es Carmen Inés Luis García, de los Alzados, Premio Canaria, junto con los Alzados de Cultura Popular. También Manuel Lorenzo Pereira, del Grupo Magisterio del Centro Superior de Educación de la Universidad de La Laguna, y que también fue Premio Canaria de Cultura Popular, así como también Manuel Pérez Rodríguez, folclorista, Taifa y Candil, un estilo de ver y de defender la indumentaria, los bailes y demás. Y no sé si podemos, ojalá que sí, que pueda estar también con nosotros Benito Cabrera, con respecto a ese encuentro de titanes del folclore que queremos compartir con todos para que vean su opinión, porque mucha gente habla del tema de un lado a otro, pero poco se les escucha a ellos, salvo cuando sacan algún tema que van a eso, ¿no? Va a ser un programa. Sí, yo espero que sí. Va a ser un día en el que yo no me voy a perder. Tenemos aforo de 200 personas. Espero que haya un lleno allí para sacar el programa adelante. ¿Te guste o no te guste la música popular? Hombre, evidentemente, si te gusta, yo creo que sería una de las citas en las que hay que ya irlas apuntando y haciendo lo posible por estar. Porque estamos hablando de personas muy, muy importantes dentro de la música, de la cultura popular canaria. O sea, son muy importantes todos los que nombraste. Yo no me lo voy a perder, eso de antemano. Vas a ser parte inherente del mismo, con Lali, con Baltasar y... Pero si no hubiera sido parte, también. Si no hubiera sido parte, créeme que hubiera estado en primera fila. Bueno, pues es la primera vez que se va a hacer en Canarias. No se hace dentro de las fiestas de mayo, están muy saturadas de actos, y va a ser el mismo día porque en la tarde va a ser el pregón, que va a hacerlo una amiga tuya y mía, conocí una gran mujer como es Melka López, y vamos a disfrutar de todo ello y lo verán después a través de nuestras redes sociales y de los podcasts. Ahí vamos a estar en los dos, pues yo creo que voy a... Venga, muy bien. Bueno, pues un poco lo que estábamos hablando de la contra, ¿no? Sí. Y lo de, un poco para cerrar ese debate, ¿no? De respecto al bajo y demás. Yo pienso que si vamos con esa línea... Yo creo que tú y yo estamos en la misma línea, nunca mejor dicho, ¿no? En la línea de acótamelo, o sea, vamos a hacer ese ejercicio, que yo lo voy a respetar, créeme. Este que te habla, Isidro, es de los que más respeto muestra respecto a esto se hacía así en tal momento, en tal esto, pero siempre lo pongo en tal momento, en tal circunstancia. Porque no podemos trasladar eso. Yo pienso que hay muchas y sé que habrá mucha gente que está en desacuerdo conmigo. Sí. Pues nada. Bueno, ahí está. No pasa nada. O sea, la idea es que lo que yo interpreto es que algo tan rico y tan... No se puede limitar. No, y al final, porque es que si no, no podríamos estar hablando hoy de la contra. No deja de ser una evolución del timple. Además, ¿cuántos puritanos no vendrán y me dirán, no, eso, y que le estás cambiando la afinación? Por favor. Sí. A mí me gusta jugar mucho con las palabras, ¿no? Esa es mi profesión, ¿no? Y entonces, pues siempre digo yo, que es una contra, empleando contrastes, ¿no? Yo digo, una contra es un timple, contraste. Que por cierto, los trastes son lo mismo. Eso, aprovecho para preguntarte técnicamente, lo mismo. Sí, bueno, los trastes... Sí.
Fíjate tú, lo ves, mira, otra de las grandes evoluciones de los instrumentos. O sea, acotar una escala y ponerle medidas en función eso a se las llaman trastes. Esos son los trastes, que es lo que estamos haciendo. Hay una progresión geométrica reductiva donde llega desde el punto A al punto B. En teoría, en el traste número 12, que es justamente la mitad de la cuerda, pues tiene que haber 12 partes con una reducción, o sea, no son 12 partes iguales, se reduce en función a un número determinado, ¿vale? Es una progresión. Y la idea es que a punto B, pues las reducciones son infinitas. O sea, por eso es infinito, tiende al infinito. Sí. El número de trastes, o sea, la mitad de la cuerda, solo se saben 3 datos importantes. La longitud total de la cuerda es el punto A a punto B, y un punto medio que es N12, que se llama, que es este que está aquí. Bueno, pues nada. Eso es una acotación matemática para poder hacer la afinación, para poder conseguir con estos instrumentos la afinación temperada, que se llama, que eso lo lanzó Bach al mundo, vaya, esa afinación temperada con un sistema sexagesimal. Entonces, claro, ahí tenemos los trastes que no dejan de ser, o sea, si nos vamos a estos instrumentos barrocos, renacentistas, los trastes muchos de ellos tenían trastes, pero eran móviles, los cambiaban en función a lo que iban tocando. Y era un poquito también parte de la esencia del propio. Claro, entonces, pues, digamos que hay escuelas en el mundo que solo institutos, escuelas, sí. Que estudian la música renacentista, con los instrumentos, la organología, música barroca, música de todo quiero tipo. preguntarte, ¿y la contra está muy extendida? ¿Está presente o...? Yo he visto muchos chiquillos por ahí que están empezando a tocar, chiquillos y chiquillas, que están empezando a tocar el instrumento la contra. Yo creo que es porque consideran que al ser un poquito más grande, pues es un poco más sencillo. Y no, va a ser que no, va a ser que no. No, nada más lejos de la realidad. Tiene su técnica específica. El problema es, y ahí sí que lanzo un poquito, pongo la idea sobre la mesa, y es que no es exactamente igual que un timple, a pesar de que mucho repertorio timplístico se puede hacer con la contra perfectamente. Pero estas cosas que estábamos hablando antes, de que para que no suene una pelea a perro, sobre todo a nivel de acompañamiento, requiere de una técnica, el bordoneo, la utilización de la contrafigueta, o sea, hay muchas técnicas en el instrumento que requieren en la contra, que son un poquito específicas. Porque me he dado cuenta que me llegan muchos, insisto, a los sitios donde voy a dar clases, ¿no? A esas charlas que, bueno, lanzo la propuesta. Estoy abierto, y de camino les aviso que estamos hablando con un maestro que, además de ahora estar llevando el grupo de Rómulo Betancourt, la Guía de la Orotava, que el próximo día 23 tiene un día muy especial. También allí vamos a hacer lo posible para estar ese día miércoles allí en la Asociación de Vecinos de Las Dehesas. Las Dehesas, exacto, ¿no? En la Orotava, el Paseo Araucaria Paseo de las Dehesas. De las Dehesas, ¿no? Y bueno, estaremos por allí, vamos a ver si vamos a estar. Y una cosa importante que también puede estar presente en cualquier casa de la cultura de nuestro norte de Tenerife o de la isla, o incluso asociaciones, grupos folclóricos que quieran tener una charla. El director diga, ¿dónde voy? O directora, quiero tener a José Le para que nos dé una charla. Sí, sobre contra, sobre el timple, sí, por supuesto, porque insisto que requiere de una técnica específica para sacarle todo el provecho. Muchos sitios donde voy a dar clases me viene a lo mejor la chiquilla o el chiquillo con una contra, y me viene haciendo exactamente lo mismo que el timple. Que claro, que cuando está la contra solo es factible, no hay ningún problema. Pero muchas veces le digo, bueno, pero tú estás en un grupo. Sí, bueno, ¿y qué es lo que haces cuando estás en el grupo? Pues yo hago los mismos acompañamientos, hago lo mismo que el timple. Y claro, ahí te quedas como diciendo, bueno, al final, según la calidad del grupo, ¿no? Según las pretensiones que tenga el grupo, pues una cosa u otra puede ser factible. Pero si queremos trabajar un poquito más respecto a lo que se le puede hacer, lo que se puede hacer con este instrumento, pues requiere una técnica específica que yo muchas veces le digo, no, mira, pues, y le doy patrones. Le digo, es bueno para todo, es decir, para todas, tanto suave, así melodías más cadenciosas, como también bullanguera, de belingo.
y para el punteo, porque tiene exactamente la misma tesitura que un laúd. Sí. O sea, prácticamente. No tiene esa... Si utilizas un laúd con cuerdas de acero, pues no tiene ese sonido tímbrico, ese sonido metálico de la cuerda, ni las dobles cuerdas, que eso aborda mucho. Pero puedes hacer muchas melodías en las que muchos dicen, es que parece un requinto, es que parece... Antes estaba haciendo la melodía Sí. de la... Escucha, espérate. Suena también, no sé si muy barroco, ¿no? Pero suena... Sí, quería hablarte de eso. Sí, sí, sí. Esta afinación de la contra, así, que uno dice, José se la inventó y demás, que no es mía ni mucho menos. Ya existían algunos timplistas que octavaban la cuarta cuerda y dejaban la otra reentrante, bueno, hacían cositas y demás. Eso, a lo largo de la historia del timple, eso, el investigar con las afinaciones, el número de cuerdas y demás, eso ha estado muy, muy trabajado, ¿no? Y nunca se deja de hacer, me imagino, ¿no? Claro, Ustedes por como supuesto. cultores del Entonces, mismo, ¿no? esta afinación yo la cogí prestada de la guitarra batente, o sea, de esa afinación de la guitarra barroca renacentista, que tiene exactamente los mismos intervalos. O sea, suena exactamente igual. Entonces, mucho del repertorio que puedas tocar con esto suena muy, muy barroco. Suena muy, muy, muy barroco, ¿eh? Sí, bueno. Es muy barroco. Esto es barroco puro. En las almenas del castillo, la dama al viento su pelo mesa, mientras espera a su amado al pie de la calesa. Unas palabritas ahí Sí, con bueno. algo de rimas, ¿no? Pero que es cierto, es decir, estamos hablando de cómo uno puede utilizar fraguarse, unirse. Porque yo creo que los cultores, las personas que son intérpretes, van más allá que... Intérprete es el darle un botón y es 1, 2 y 3. Eso es un intérprete. Pero el que en realidad hace arte con cualquier instrumento va más allá. Si no interpreta solo, sino... Yo creo que crea, no solamente interpretar, es según tú lo veas, pero no, también va más allá, es una parte más creativa, más demiúrgica, diría yo, casi como Platón, ¿no? Cuando dice Platón eso, ¿no? De que cada uno es aquello, ¿no? Ralph Waldo Emerson, tú eres aquello que creas, oiga. Bueno, pues muy bien. Tiene un sonido fantástico. ¿Y cuál es el de la música así, de los ritmos canarios, cuál es el más que le puede...? Todo. No, a ninguno. Claro, todo. Ni los más suaves de Aires de Lima o de... ¿Ves el bordoneo? Sí, lo que se notó ahora, se notó cuando justamente tú estabas diciendo el bordoneo, digo yo, mira. Claro, se nota. Sí, Esa es la técnica que hay que trabajar un poquito. sí. Y después es que, claro, la contra te ayuda muchísimo, Isidro, Sí. a poder hacer pues todo tipo de melodías, o sea... Sí, además tiene, a mí, para la poesía y todo, es evocador. Lárgate una. Sí, mira, yo tenía, le decía a José que, además de antemano quiero hacer mención especial a una cosa. Bueno, cada vez son menos, pero bueno, las empresas que se dedican a las fiestas, ¿no? A las productoras, ¿no? Este tipo de actos debería estar presente. Hay que tocarle a la gente de vez en cuando la fibra, hay que tocarle también el corazón. Y entonces, pues, un acto en donde se fragüe, por un lado, las cuerdas, los cordófonos, ¿no? Y no sé, en este caso frotadas, o muchas veces igual incluso a través de trastes, lo que sea, pero
también, por supuesto, con otras cuerdas como son las vocales, ¿no? En declamación y encontrar cosas, ¿no? Miren que hay esta semana momentos para hablar de sangre, de muerte, de llagas, de espadas, de crucificación y demás. Pero lo más grande de la semana está en el final. No es como comienza, es como termina. Así es la fe cristiana, ¿no? De un hombre que bueno, dicen que era Dios y que decidió ser hombre y pasar por lo mismo que un hombre para saber lo que era ser hombre y para que los hombres supieran lo que es un Dios. Entonces, miren, la primera carta de San Pablo a los Corintios, el capítulo 13, versículos del 4 al 13, tiene esto que les voy a decir ahora. Fíjense ustedes qué cosa más bonita nos dice San Pablo, ¿eh? A pesar de todo el flagelo hiriente de todo lo que pasó Jesús, pero escuchen ustedes en qué queda todo al final. Hermanos, el amor es paciente, es benigno. El amor no tiene envidia, no presume, no se engríe. No es indecoroso ni egoísta, no se irrita, no lleva cuentas del mal. No se alegra de la injusticia, sino que goza con la verdad. Todo lo excusa, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor no pasa nunca. Las profecías, con el contrario, se acabarán. Las lenguas cesarán. El conocimiento se acabará. Porque conocemos imperfectamente e imperfectamente profetizamos. Mas cuando venga lo perfecto, lo imperfecto acabará. Cuando yo era niño, hablaba como un niño, sentía como un niño, razonaba como un niño. Cuando me hice un hombre, acabé con las cosas de niño. Ahora vemos como en un espejo, confusamente. Entonces veremos cara a cara. Mi conocer es ahora limitado. Entonces conoceré cómo he sido conocido por Dios. En una palabra, quedan estas tres: la fe, la esperanza y el amor. La más grande, el amor. Primera carta de San Pablo a los Corintios, 13, 4, 13. Qué forma más bonita de terminar, ¿no? Date cuenta tú que tanto que se habla en estas fechas de muerte y demás y tal, ¿no? Que vemos representaciones de imágenes y al final lo que queda te dice fe, esperanza y amor, y lo que te queda es el amor. El amor. El amor, es que lo mueve el mundo, no hay duda. Yo esta mañana decía otra, que no es religiosa, pero que es también literaria, de Macanti, de Arturo Macanti, que decía, aquí está, creo que está por aquí, que es el amor. El amor, decía, no es, no está por aquí. Bueno, el amor está aquí, está al contrario. Dice, ¿el ser humano es amor o no es nada? Qué bonito. Sí, lo dice Arturo Macanti, aunque ya lo deja claro también San Pablo con previo. Y mira, tengo por aquí otra que dice, Satanás, perro maldito, de mí no tengas que ver, que el jueves santo a la noche yo mis 100 credos recé. Y después también, bueno, hay una cosa que la gente no lo sabe, pero los cruzanteros tienen que estar muy felices. Porque sabes tú que la Cruzanta, ese pueblo adscrito al municipio, al gran municipio de Los Realejos, hermanado con la Perdoma y con la Orotava. La Cruzanta es parte de la Orotava, parte de Los Realejos. Los cruzanteros son del mundo entero. Bueno, pues, muerte del príncipe Don Juan, muerte ocultada. Versión de la Cruzanta. Está recogido en este caso romance, a nivel mundial, en la villa de Los Realejos, y también se escucha en La Orotava, en Santa Cruz, pero especialmente fue recogida por Mercedes Morales entre el año 1952 y 53 en la colección Morales y publicada en FM Canarias 1969 y registrada a nivel mundial, como digo. Por lo tanto, estamos hablando de una versión que es, en este caso, también nuestra.
que se corre por el mundo, que se corre por España, que el capitán de Don Juan se encuentra enfermo en la cama. 4 doctores lo curan, de los mejores de España, enfermo de calentura, que otro mal no le encontraban. En el medio de ellos dice: no siento mi muerte amarga, sino dejar esta princesa 9 meses alumbrada. Solamente lo que digo, lo que le dejo encargada: si la niña nace hembra, que sea reina coronada. Y si es niño, nace varón, que sea capitán de España. La niña, como es humilde, hace lo que le mandaba. Dígame, mi suegra querida, los 2 ojos de mi cara, ¿de qué visten las princesas cuando ya están alumbradas? Unas visten de amarillo, otras de seda encarnada. ¿Y tú toca de galones que te llegue a media espalda. Cuando oía a gozar misa, las damas en la ventana allí quedaban diciendo, y entre todas murmuraban: ahí viene la sola y triste, la triste y la desgraciada. Cuando llegaba de misa, a su suegra preguntaba: dígame, suegra querida, los 2 ojos de mi cara, ¿qué me ha sucedido a mí? Que me llaman desgraciada. Si quieres que te lo diga, entra pa' aquí, pa' la sala. Sabrás que Don Juan ha muerto, los 2 ojos de mi cara. Jesús, sí, Don Juan ha muerto, a mí se me arranca el alma. Cállate, mujer, no llores, no digas esas palabras, que si un ojo se te cae, otro te queda en la cara. Bueno, precioso este romance recogido a nivel mundial en la Cruzanta, en el pueblo cruzantero. El romance, como digo, de el príncipe Don Juan, muerte ocultada. Qué bueno, ¿eh? Sí, señor. Esas son cosas que no aparecen en los libros de historia ni te las enseñan en el colegio. No, para nada. Bueno, pues hemos estado casi hoy 1 horita, 55 minutos, pero vale la pena. Le hemos sacado también a la contra partido. Bueno, José, la semana que viene seguiremos con más cositas. Sí, por supuesto. Lo que diga la gente, porque yo casi como que ya estoy a rebufo de lo que va diciendo la gente. Mira, me gustaría que tocaras esto, me gustaría. Sí, porque, ¿no? venga, porque claro. Bueno, mira, ya que hoy dejamos caer un poquito el tema de la evolución, tú eres un hombre también que ha estado abierto a muchas otras querencias, tanto de América como de Europa, del mundo anglosajón también. Es decir, la evolución de la instrumentación tanto del timple de la contra como de otros instrumentos ha pasado también. Y yo me hace gracia porque alguien dice, no, el rap y tal. El rap, pues sepan ustedes que en el rap también hay canarios. Claro. En América. Y que también lo hubo en el Dixieland. El Dixieland fue creado y hay un nombre que es de Gran Canaria que fue muy destacado. ¿Me entiendes? Señor, sí, señor. Y entonces, pues bueno, ahí los primeros banjos que se trajeron acá, se trajeron porque allí los tocó un canario también. Es tremendo, ¿eh? Sí. Imagínense ustedes, dicen, ¿no? ¿Qué hace un banjo? Cuando yo me acuerdo que le entrevisté a don Balbino, decían, un banjo en el mundo del folclore. Amigo, que el canario fue América y de América trajo mucho. Importante. Cuando tú vas a San Antonio de Texas, yo lo he contado alguna que otra vez, Sí. y vas ¿Tú has estado allí? Sí. En el Hogar Canario hay un letrerito pequeño, ¿no? Bueno, te sorprende porque ves una piedra de molino Sí. en medio allí, y además es como una especie de escultura, y cuando ves Sí. el cartelito en inglés, ¿no? Ya te quedas y claro, yo no entiendo inglés, no sé, es una asignatura pendiente, pero la que estaba conmigo dice, ¿sabes lo que pone? Le digo, no, dice, solo a un canario se le ocurre traer una piedra hasta aquí. En serio. Bueno, ok. Solo a un canario se le ocurre traer esta piedra hasta aquí. O sea, ¿y hay una piedra de molino de gofio? Sí, claro. Sí, precioso. Bueno, pues mira, pues sería muy, muy bueno un día. Si quieres, pues que tú tocas, yo canto en inglés. Bueno, cantar no, recitar sí en inglés sí. Bueno. El primer poema de amor que hice en inglés, que un día, la próxima semana. Venga, la próxima semana. La quedamos, recuérdamelo, ¿eh? Sí. El primer, estaba locamente enamorado de una palmera. De una palmera que estaba estudiando filología conmigo. Y además que le pasó lo mismo que a mí. Que resulta que quiso estudiar periodismo, pero en aquel momento el periodismo en Canarias era para ricos, porque tenías un curso solo aquí. Solamente hacías primero, el resto lo hacías en la península. ¿Y quién iba a la península? El que tenía. El que tenía perras. Y las becas no daban para tanto en ese momento. Ni habían ayudas para el avión ni nada más. Y aquellos que fueron allá o que tuvieron un albacea o alguien que les pagaba un mecenas, ¿no? Mejor dicho,
o una herencia, lo que sea, pero la mayoría de gente de mi generación no es de carrera, a pesar de que hemos hecho estudios. Yo estudié filología inglesa, pero también hice estudios posteriores de periodismo y demás, pero no tenemos por eso, porque no podíamos. Era una limitación que teníamos en ese momento, pero creo yo que hemos suplido con crecer. Vamos, hombre, que hemos te quiten lo bailado. Muy bien, pues oiga, la semana que viene más, ¿de acuerdo? A ver si ya supuesto. tendremos con nosotros la amiga Lali González, Bueno, ¿de acuerdo? y si puede ella, ¿por qué cante algo? Bueno, también, claro que sí. Un abrazo, muchas gracias. Bueno. Saludos. Adiós. Adiós. Bueno, pues espérate a ponerla. Bueno, no, toca la sintonía tú por ahí. No. Venga. Que no me la sé mucho. A ver. A ver si te acuerdas.